Sí, profe, a mí todavía en el OneNote no me aparece lo de la última clase. No, todavía no lo publiqué porque la termino hoy a la pizarra del tema vectores y ahí la publico Ah, bien, entera. profe. Yo pensaba que yo era la que tenía el problema. No, no, no. Lo que sí lo que voy a poner ahí en el OneNote es un link al PDF directamente y al video, porque me parece que es muy lerdo el OneNote, así que le voy a poner un link al Drive de Google directamente. Entonces, a partir de ahora, para hacer más sencilla la cosa, es un Ah, PDF bien, profe. con la presentación esta que yo mismo hago hoja por hoja y el video de la clase, digamos. Bien, Y profe. si, Muchísimas si gracias. sea un material complementario, también lo pondré ahí. Pero no voy a escribir en la pizarra de OneNote porque para mí es lenta porque la uso vía web. Acá tengo una aplicación de escritorio y grabo con pausa, me queda mucho mejor. Bien, profe. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, a ver. Entonces, están viendo ahí. Recordemos que, antes de continuar, habíamos visto ya producto escalar de vectores y nos queda por ver el producto vectorial. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Vamos a poner a grabar. Bueno, hoy es entonces lunes 3 de mayo de 2021. Estamos en la comisión 1K2, clase de teoría. Vamos a completar el tema vectores. Habíamos visto ya producto escalar y ahora vamos a desarrollar el producto vectorial de dos vectores, o también llamado producto cruz, que da como resultado un vector. Entonces, esto ya lo vimos. Y vamos al producto vectorial de dos vectores. Acá, como pueden ver, tenemos un plano cualquiera en general, ¿no? Es un plano que puede tener cualquier orientación. Yo lo dibujé en forma horizontal porque es más simple dibujarlo. En ese plano tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, que forman un ángulo teta. El producto vectorial habíamos dicho que da como resultado un vector. Ese vector, ¿qué dirección tiene? Tiene una dirección, que es la línea de puntos, esta recta, que es perpendicular al plano donde están los dos vectores que estamos multiplicando. Tiene un módulo ese vector, y ese módulo sale de multiplicar el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el seno del ángulo que forman. Y el ángulo se mide desde el primer vector hacia el segundo vector. O sea que el producto vectorial A por B utiliza el ángulo medido desde el vector A hacia el vector B. Entonces, lo que faltaría ver es cuál es el sentido de el vector este. Vamos a hacer acá en esta gráfica una vista desde arriba de esta situación. Eso no lo preparé, lo vamos a hacer ahora. Tenemos acá el vector A, el vector B. Entonces, esto es A, esto es B. Vamos a copiar esto de nuevo acá. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente.
Esto sería lo que estamos viendo acá, vista desde arriba. O sea, estamos poniendo nuestro ojo aquí. ¿Se entiende? Esta vista que está acá. Y este es el sentido del ángulo θ que está dibujado acá. Y cuando el ángulo θ va en este sentido, el sentido del vector que está acá en rojo, esto es A por B. Pero cuando el ángulo va al revés, el sentido se representa así. O sea, esto que estamos viendo acá es la punta de este vector que está acá. Si el vector fuera hacia abajo con sentido contrario, yo lo que vería sería la cola del vector, que es esta, la cola de la flecha, que serían como las plumitas de la flecha. Vemos que el vector esto representa un vector apuntando hacia abajo. ¿Cómo determino el sentido? Ustedes agarran su mano derecha y con los 4 dedos, no el pulgar, sino los otros 4, ponen... ¿Están viendo la cámara o no? ¿También simultáneamente puede ser? Sí, Las dos en cosas. computadora se ven las dos cosas. Sí. Bien. Mano derecha, con los dedos, siguen el sentido de el ángulo. Y entonces el pulgar indica el sentido del producto vectorial. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer un poco más arriba de la mano? Ahí. Sí. Esto. Ah. Y verifiquen, cuando lo hagan, que les dé este resultado para que quede claro. Esto es visto desde arriba. Entonces, con esa regla, o imaginen que esto es un tornillo, un tirabuzón, un sacacorcho. Entonces, si visto desde arriba, esto es como si fuera el pico de la botella, si lo hacemos girar en este sentido, esto sería girando así, el sacacorcho sube, y ese es el sentido del vector. Si lo hiciéramos al revés, desciende, ¿sí? Entonces, en resumen, la dirección del resultado del producto vectorial es perpendicular al plano que contiene los dos vectores que estoy multiplicando. ¿Cuánto es el módulo del vector? El módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo. ¿Y cuál es el sentido? Lo da la regla esta de la mano derecha, o tirabuzón, si se quiere. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿En qué va bien la mamá, No le entiendo, ¿cómo? A las 12. No, se le prendió el micro ese. Se le prendió el micro ese. El micrófono se prende solo. O sea, fíjense. Sigamos. Vamos a ver un ejemplo. Con el mismo par de vectores que vimos el producto escalar. Pero ahora lo vamos a ver con el producto vectorial. Voy a detener mi video. Un segundo. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ahí no. Y seguimos compartiendo esto. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? Seguimos grabando. Bien. En el caso del producto escalar habíamos usado este par de vectores. El vector A, que era una fuerza de 3 newton con un ángulo de menos 10 grados, que lo habíamos dibujado acá. Y el vector B, un vector de un desplazamiento, una longitud 5 metros 70 grados, que es este. Ahora lo que vamos a hacer es el producto vectorial de estos dos vectores. Fíjense que si estos dos vectores están en el plano X, Y, la dirección del resultado del producto vectorial, que es perpendicular a este plano, será en el eje Z, que usa el versor K. ¿Se entiende lo que significa eso, el versor K?
Entonces, Sí. el producto vectorial va a ser A por B, módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo y versor K. Acá ya tenemos hecho el cálculo. A, el módulo es 3 newton, B, el módulo es 5 metros, y el ángulo, habíamos calculado ya antes, que era 80 grados. El ángulo está medido desde A hacia B. Entonces, como va de A hacia B, el ángulo este es positivo, ¿sí? Y por eso pongo 80 o más 80. Si hacen la operación, les va a dar 14.77, 14.8 newton metro versor K. Versor K porque está en el eje Z. Entonces, esto que están viendo acá es un vector. Fíjense que tiene la notación vectorial ahí. Si lo ponemos en forma de par ordenado, de terna, no de par, habría que ponerlo como el vector 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 14,77 newton metro. Ese sería el vector escrito en forma de terna. Ahí. Entonces, esto que está acá es lo mismo que esto, ¿sí? Esto es el eje X, eje Y y eje Z. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, disculpe, Sí. ¿qué sería el eje Z? Yo no tuve la clase pasada. ¿Y vio el video o no? No, no pude verlo aún. Y Si bueno, es muy extenso de explicar, ya me fijo en el video después, no hay problema. y es que ahora ya estamos viendo otra Para cosa, no ¿verdad? frenarlo, no hay drama. Voy a poner, no creo que he grabado esto de nuevo y encima el eje Z, a ver si lo tengo hecho en algún lado. Acá. Es una representación del espacio, el eje Z. Esto significa moverme a izquierda, derecha, ¿sí? El eje Sí, X. El eje sí, Y sería moverme arriba o abajo. Y el eje sí. Z saldría de frente acá de la pantalla, sería moverme hacia, acercarme o alejarme hacia adelante o hacia atrás. Ah, Entonces es una representación espacial. Acá estos dos vectores solamente tienen componentes X, Y, están en este plano. claro. Este vector está en la dirección del eje Z, por eso es lo que, Ah, listo, listo. sí, acá habría que dibujar de última, a ver, lo vamos a hacer acá, para que se entienda. A ver si me sale. A ver. Ahí. A ver si puedo hacer que salga por el punto que tiene que ser. Entonces, si ve acá, este sería el eje X, este sería el eje Y, y lo que está acá el eje Z hacia arriba. ¿Está bien? Sí, sí. Algo así. Solo que esto que estamos viendo acá de perfil, en este dibujo lo estamos viendo desde arriba, con el ojo puesto Claro. acá como está dibujado ahí. Por eso se ve esto, o esto que está acá. ¿Ahora sí lo entienden? Claro. Sí, 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 gracias. Bien. Seguimos grabando. Entonces, este es el resultado del producto vectorial. Acá el producto vectorial lo calculamos a partir de la definición con el módulo del vector A, el módulo del vector B y el seno del ángulo. O sea, tengo que conocer el módulo de un vector, el
módulo del otro y el ángulo que forman. Si no sé, ¿qué pasa si los vectores vienen dados no en forma de módulo y ángulo, sino en forma de par ordenado, componente X, componente Y, componente X, componente Y? ¿Se acuerdan que en el producto escalar habíamos hecho que para calcular el producto escalar, cuando vienen dados los vectores en forma de componente XY, multiplicamos la componente X por la componente X y la componente Y por la componente Y, y hacíamos esta suma para el producto escalar? Bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer algo parecido para que, partiendo de los vectores dados de esta manera, hagamos el cálculo del producto vectorial? Bueno, la analogía sería esta, pero ahora el producto es cruzado. La componente X del primero por la componente Y del segundo, menos la componente Y del primero por la componente X del primero, versor K. Veamos si esto es cierto con el ejemplo que teníamos. Fíjese, este era el vector A, y el vector B, que ya lo teníamos calculado antes también. Estos módulos y ángulos los pasamos a componente en la clase anterior. Entonces, vuelvo a copiar acá los vectores, y veamos cómo haría en función de eso. Tengo que multiplicar componente X por componente Y, 295 newton por 469 metros, menos componente Y del primero, menos 0,52 newton, por la componente X del segundo, 1,71 metros. Hacemos esta operación, esto da positivo, menos con menos da más, esto también da positivo, y nos da 14,72. La diferencia está con el 14,77 obedece a las componentes aproximadas que tenemos acá simplemente. Si tuviéramos más decimales daría más exacto. ¿Sí? Pero vemos que da lo mismo. Entonces tenemos dos formas de calcular el producto vectorial de dos vectores. Una, utilizando la definición. Cuando conozco el módulo de uno, el módulo del otro y el ángulo que forman, hago de esta manera. Si los vectores vienen dados en forma de par ordenado, el producto vectorial lo voy a hacer usando esta expresión. ¿Alguna pregunta? Podemos ver que el resultado es el mismo. Bien. Bueno, en el caso del producto escalar también había... En conclusión sería disculpe, profe, en conclusión sería entonces el producto de la diferencia del producto de los componentes. Pero cruzado, ¿no? Acá está el dibujito. Ah, no, es cruzado. No es como el escalar. Fíjese, esto es vectorial, ahí dice vectorial, y fíjese, compare con el escalar que teníamos, acá. Y si yo, por ejemplo, lo saco el módulo de ambos por... pero no tengo el ángulo, claro. Si usted quiere, puede hacer el proceso inverso. Claro, pero sería más trabajo así, sacar el ángulo saca también. el módulo, el ángulo de cada uno, y después sacar el ángulo que forman cada uno, como habíamos hecho la primera vez acá. Bien. ¿Sí? Profe, Bueno. ¿podría volver a explicar el producto cuando se tiene un ángulo? La primera forma. Sí, no me quedó muy claro. ¿Recién entró usted o no? Entré justo cuando estaba explicando, digamos, la mitad, digamos. Uh-huh. ¿Cuál es la duda? El producto vectorial de dos vectores se define como el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo que forman. Da como resultado un vector. Ese vector tiene una dirección que es perpendicular al plano donde están los dos vectores que estoy multiplicando. Entonces, la dirección es perpendicular, el módulo sale de esta expresión, y el sentido sale de la regla de la mano derecha, donde, si el sentido es este que está viendo acá, como está dibujado acá, el vector apunta hacia arriba,
y si es este, el vector apunta hacia abajo. El ángulo se mide ¿A qué se debe que se el utiliza ángulo se mide desde el primer vector que estoy multiplicando hacia el segundo vector. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué se debe que se utiliza el seno? Como para Esa es la verlo definición. gráficamente. A continuación vamos a ver qué significa, pero esto Sí. es una forma de multiplicar vectores, la otra es cosenos, son dos interpretaciones distintas. Es una operación matemática que tiene su significado y su utilidad, ¿sí? Pero es una definición, ¿está bien? Los vectores son elementos matemáticos, así como se define la suma, la resta, la multiplicación de escalares. Bueno, esto ya vamos a ver qué significado físico tiene. Bien. Qué interpretación geométrica le podemos dar en todo caso. Lo que les decía, estaba por decir cuando me preguntó de nuevo el compañero, es que habíamos visto en la clase pasada que el producto escalar también se puede hacer con dos vectores que no necesariamente estén en el plano XY, sino que pueden estar en el espacio. Dos vectores que tengan tres componentes. Recordemos que el producto escalar lo sacábamos fácilmente multiplicando las componentes homólogas, el escalar, la componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y, y la componente Z con la componente Z, y esto daba como resultado un número, porque el producto de este era escalar. La pregunta es, ¿cómo se hará algo parecido a esto si tenemos para hacer el producto vectorial? O sea, esto es lo que digo. ¿Cómo hacemos el producto vectorial de dos vectores que los tenemos en el espacio? ¿Se podría sacar el módulo de cada uno? Sí. El problema va a ser cómo haría para sacar el ángulo. Pero hay una expresión, hay una forma de calcular el producto vectorial también de esto. Se arma este arreglo entre vallas donde ponemos versor I, versor J, versor K, y la componente de un vector y la del otro, del primer vector y la del segundo vector. Este arreglo es de tipo matricial y cuando está entre vallas se denomina determinante. Es un elemento, es una operación matemática que la van a ver en álgebra, que no creo que hayan visto todavía, ¿o sí? ¿Qué están Sí, viendo ahora en estamos álgebra? viendo. ¿Están viendo Determinante. determinantes? Sí. Bueno, muy bien. Ya. Mejor todavía. Ustedes saben que las matrices determinantes tienen filas, horizontales y columnas que son verticales. Y cada componente tiene un subíndice de fila y columna. Este sería la I, el elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3. Lo que hay que hacer es resolver este determinante. Entonces, como regla mnemotécnica, van a poner directamente Cofactor. este elemento es menos 1 elevado a la suma de los subíndices por I, o sea, le va a dar positivo, menos 1 al cuadrado positivo versor I, y multiplicado por este determinante menor que queda acá, que es el producto de AI por BZ menos BI por AZ, es lo que está acá en rojo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahora, agregamos la componente J del vector este. Menos 1 elevado a la 1 más 2, o sea, le va a dar negativo. Menos 1 al cubo va a dar menos J, y el determinante menor sería el que queda acá. Fíjense que si estamos seleccionando para calcular la componente J, se utilizan los otros elementos. AXBZ menos BXAZ, que es lo que está escrito acá. Y en verde, ahora puse en otro color, la componente K del resultado. Menos 1 elevado a la 1 más 3, o sea, al cuadrado, a la cuarta, nos va a dar 1 positivo, versor K, por esto. Este determinante menor AX, BY, menos BX, AY. ¿Se entiende esto? O sea, profe, resumiendo, sería la suma de los cofactores de la primera fila. En cada caso. Ahí. Y la expresión que queda es esta. Y
¿qué particularidad van a notar? Fíjense que ustedes pueden poner I, J y K para hacer el cálculo. No hace falta que hagan todo esto. Lo que van a ver, el primero da positivo, esto, o sea, es más, el positivo o negativo va a depender del resultado de este paréntesis. Esto es menos, y esto es más. I, J, K. Para la componente en el eje Y, el resultado depende, perdón, en el eje X, versor Y, el resultado depende del eje Y y eje Z. En el eje Y, el resultado depende de los otros dos, y en el eje Z, el resultado depende de los otros dos. Esto es genérico, o sea, esto es general para vectores en el espacio. Si tomamos los mismos vectores que teníamos, que estaban en el plano X, Y, esos vectores tenían componentes Z igual a 0. Entonces se anula este paréntesis y este otro paréntesis. Y nos termina quedando esto en el versor K, que es lo que teníamos acá. ¿Ven? Esto es un caso particular. En general, para los vectores en el espacio, utilizan esta expresión. Y el resultado va a ser un vector que va a ser perpendicular al plano que formen los dos vectores, independientemente de la orientación en el espacio que tengan. No hace falta que el vector esté en uno de los planos XY o XZ y Z. Puede ser un plano que tenga cualquier orientación. El tema de planos y superficies y ecuaciones de ese tipo la van a ver en análisis matemático 2. Pero por lo pronto, con que entiendan la primera parte, es lo que vamos a utilizar nosotros este año, esta ya es suficiente. Pero conceptualmente tienen que manejar esta también. ¿Sí? En resumen, nos queda, esta es la expresión para el cálculo de el producto vectorial, de dos vectores que vienen dados en el espacio. ¿Alguna pregunta? Bueno. Sigamos. Sí o sí tendremos que utilizar esa fórmula para sacar el determinante, o podemos utilizar otro método, digamos. Para resolver este determinante, como lo hagan, tiene que dar lo mismo. Bueno. Recuerden que este determinante va a tener números acá. Estos son números y estos van a seguir siendo las letras I, J y K. Yo le diría que lo hagan así, con esta expresión y listo. Es bastante fácil, ¿no? Simplemente, fíjense, la componente I sale de esto, la componente J sale de ahí, y la K sale de ahí. Y el resultado de este determinante es como un determinante de 4 elementos, que es esto por esto, menos esto por esto, y listo. Y no se pueden confundir con eso. Bien. Entonces, acá vamos a ver una propiedad del producto vectorial, que habla acá del sentido. Fíjense, es lo que estaba tratando de dibujar al principio, visto desde arriba, acá está como de perfil. En este caso, el vector A por B tiene este ángulo y el sentido es hacia arriba. En cambio, si yo hago el producto vectorial de B por A, el ángulo lo tengo que medir de B hacia A. Y en ese caso, acá, el sentido es este. Y acá vamos a tratar de hacer la línea para que se note. A ver. Un segundo. Ahí. Empezamos con esto. Ahí. Ahora. Ese es el sentido que tenemos acá, y el resultado es opuesto. Tiene el mismo tamaño el vector rojo,
pero tiene sentido contrario. Entonces, A por B no es lo mismo que B por A, es menos B por A. Quiere decir que el producto vectorial no es conmutativo. En cambio, el producto escalar habíamos visto que sí era conmutativo. A escalar B es lo mismo que B escalar A. Pero A vectorial B no es lo mismo, es menos B vectorial A. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo es igual a menos el seno de menos el ángulo. En cambio, el coseno de un ángulo es igual al coseno de menos ese ángulo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No. Bien, sigamos. Vamos a ver si podemos hacer una interpretación geométrica del producto vectorial. Acá tenemos los dos vectores que veníamos utilizando, A por B. Y el ángulo que forman es θ. El módulo del producto vectorial sabemos que se define como el módulo de A por el módulo de B por el seno de θ. Módulo se puede poner entre dos barras, así como veníamos haciendo. A ver. Se puede poner así o así directamente. ¿Está bien? Por eso, acá utilizo esta forma. Módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo. Fíjense que B seno de θ esto es B, esto es θ, esto que está acá es B por el seno de θ. ¿Lo entienden a eso? Eso es trigonometría. Bien. Ahora acá vamos a hacer el paralelogramo correspondiente a proyectar, a dibujar este vector acá y a esta dirección acá. Y trazamos este triángulo, lo trazamos acá también. Fíjense que el área de este triangulito y este triangulito es el mismo. Entonces, yo puedo sacar este triángulo y moverlo ahí. Y el área total del paralelogramo es en la misma área de este rectángulo. ¿Bien? Entonces, el área del rectángulo es la base por la altura. A por B seno de θ. Entonces, el área AB seno de θ es el módulo del vector, entonces, el módulo del producto vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que el módulo del producto vectorial es el área de este paralelogramo. Eso sería un significado de el producto vectorial. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué utilidad puede tener el producto vectorial? Si le dan dos vectores en el espacio, por ejemplo, y ustedes quieren saber si son colineales, bueno, si son colineales o paralelos, significa que forman un ángulo de 0 grados. Y el ángulo de seno produce, el seno de 0 grados da 0, entonces el producto vectorial dará 0. De la misma forma que si el producto escalar de dos vectores les da 0, ustedes saben que son perpendiculares. Y si el vectorial da 0, saben que son paralelos o colineales. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta entonces del producto vectorial? No. Bueno, vimos producto escalar, producto vectorial. Lo que es suma de vectores, ustedes ya lo vieron en el curso de ingreso. De todos modos lo vamos a ver ahora cuando veamos estática. Voy a detener el video acá, porque cerramos este tema de vectores ahí. Y después se los comparto. Bien. Vamos a dejar de compartir esto. Ahí. Lo que tendríamos que arrancar ahora es
estática, pero lo voy a preparar y lo voy a grabar y mañana se los voy a compartir a la clase, porque no la terminé de preparar, que tengo que preparar el examen final de la tarde. Entonces vamos a cortar acá hoy y mañana yo les paso grabado ya el tema en video separado de lo que es estática, y después el lunes me consultan las dudas que tengan de ese video. ¿Les parece? Nos vemos para la próxima clase y le consultamos las dudas. ¿Cómo? Lo vemos al video que va a pasar para la próxima clase. Sí, pero véanlo antes, ¿no? No es que lo van a ver en la producción. La idea es que yo se los paso, los ven y si tienen dudas en la próxima clase ya, porque ya para que continuemos. Sí, sí. Pero mañana se los paso. ¿Qué dice? Profe, ¿lo de ahora lo sube a algún lado? Sí, pero cuando lo termine de subir, ya lo subo a YouTube. Una vez que se termine de subir ya se los comparto. Si no es hoy, ya mañana ya va a estar compartido. ¿A YouTube lo va a subir? Sí, a un canal de YouTube que tengo y ahí les comparto el link a ustedes del video. Bien. Se gana el sub, profe, ahí en YouTube. ¿Cómo? Se gana la suscripción ahí en YouTube. No, están ocultos los videos, no, simplemente por una cuestión de comodidad. Veo Lerdo, la reproducción de los videos en el servidor de Microsoft Sí. y además acá yo lo grabo en local, me permite cortarlo, acomodarlo un poco por ahí. Si hace largo, a veces hay pausa o cosas en el medio que queda el video vacío, entonces como que no tiene sentido. Acá yo cuando quiero hago una pausa y de ahí continúo, queda mejor, ¿no? Igual también lo podría mandar por Telegram, puede mandar hasta video de 5 GB y se lo puede ver como YouTube sin necesidad de descargarlo. ¿Cómo dice? A ver. Que hay un grupo que tenemos nosotros de física de Telegram, es como WhatsApp, pero se pueden mandar archivos de cualquier especie Sí. y lo puede mandar por ahí, o sea, por más que sea un archivo grande, hasta 5 GB se puede mandar. Pero igual está bien en YouTube, está bien. No hay problema. No, sí, mejor YouTube. Es mejor en YouTube. Tarda mucho Telegram. Tarda Telegram 3 días, se va a descargar. Claro, a mí me conviene. Es como YouTube, no lo Le mando el descargas, link la directamente. pones play y se ve directamente. No, tenés que descargarlo y se descarga en Telegram. No, bueno, a mí no se me descarga, yo directamente le pongo play y se reproduce. sin Tenés que descargarlo. descargarlo. O tenés la opción No se para te descarga, descargarlo ahí sin no se te descarga en Fíjate si el tenés memoria dispositivo. temporal. Me parece más sencillo, o sea, yo lo subo a YouTube y les paso el link, lo pueden ver cuando quieran. Sí, mejor por Sí, YouTube. profe, en YouTube es más fácil. En todo caso, en Telegram, compártanse el link ustedes. Y listo, ya le queda el link. Bien, más fácil. Tal, profe. La asistencia, profe, ¿cómo sería? No voy a tomar asistencia. Lo que quiero, ya después le voy a hacer una evaluación de esto, así que vayan estudiando. Profe. Ya les paso entonces este video y hasta mañana ya les paso la parte de estática. ¿Sí? Tal, profe. Nos vemos. Bueno. Claro, profe. Que tenga una linda tarde. No, profe. Venga, profe. No. Tome, lindo.